Buenas tardes, bienvenidos al curso de casos clínicos educativos PROA del Instituto Nacional de Salud del Niño 2025. Hemos creído por conveniente comenzar estas sesiones de casos clínicos con una conferencia que consideramos muy importante y que va a servir para enfocar los casos clínicos que vamos a ir presentando en el transcurso del año, como es el proceso de la prescripción apropiada de antimicrobianos. Vamos a comenzar con este concepto que es muy importante, la tragedia de los bienes comunes, que fue descrito por Garrett Hardin en 1968. En pocas palabras, ¿en qué consiste? Cuando tenemos un bien común, como son los antibióticos, y estos son usados inapropiadamente de forma individual, va a llevar al sobreuso o consumo inapropiado. Y con el tiempo va a llevar al agotamiento de este recurso, que no solamente va a perjudicar a la persona individual, sino a la comunidad. Es así que el abuso y uso inapropiado de antibióticos es un ejemplo de la tragedia de los bienes comunes en el sector salud, porque el abuso y uso inapropiado de los mismos va a llevar al desabastecimiento, a la emergencia de bacterias resistentes y nos va a dejar con falta de opciones eficaces y seguras para tratar estas infecciones. Por lo cual es importante implementar intervenciones, ya sea educativas, intervenciones basadas en la regulación e intervenciones basadas en la prevención de infecciones para disminuir el uso de los antimicrobianos y dentro de estos los antibióticos. Desde la era de los antibióticos que comenzó con el descubrimiento accidental de la penicilina, cuando a Alexander Fleming, un cultivo de Staphylococcus aureus, se contaminó con un hongo, el Penicillium notatum, apareció la era de los antimicrobianos. Conforme los nuevos antimicrobianos se fueron investigando y desarrollando y entrando en uso tanto para la medicina humana como para la medicina animal y también en la agricultura, comenzaron a describirse la emergencia de bacterias resistentes a los antimicrobianos de mayor consumo. Es así que a partir de la década de 90 ya comienza a hablarse que estamos entrando a la era post-antibiótica. En otras palabras, tenemos infecciones por bacterias multiresistentes, pero no tenemos opciones de tratamiento efectivas y seguras para tratar estas infecciones. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha denominado a la resistencia a los antibióticos como la pandemia silenciosa del siglo XXI y estima que para el año 2050 el número de muertes de infecciones por bacterias multiresistentes puede ser mayor que el número de muertes de personas por cáncer. Y en el año 2024, la Organización Mundial de la Salud ha elaborado una lista de bacterias prioritarias en las cuales es importante la investigación y desarrollo de nuevos antimicrobianos debido a su multiresistencia. Y las ha clasificado en el grupo crítico, en el cual en la actualidad hay o no hay pocas opciones de tratamiento, la de alto riesgo y la de mediano riesgo. Estos riesgos, ¿en qué están basados para la priorización en la investigación y desarrollo? En la magnitud de la mortalidad asociada, de su incidencia, de su carga de enfermedad no letal, de su tendencia de la resistencia, de su transmisibilidad, de disponer de medidas de prevención, de disponer con opciones de tratamiento en la actualidad y de encontrarse algunos fármacos en fase de investigación y desarrollo para tratar estas infecciones. Dentro del grupo crítico contamos las enterobacterias resistentes a carbapenems, las enterobacterias resistentes a céfalo de tercera, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems, la Salmonella typhi y la Shigella resistente a quinolonas, el Enterococcus faecium resistente a vancomicina, la Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenems, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina y el Streptococcus pneumoniae no susceptible a la penicilina. Todas estas bacterias multiresistentes
las hemos aislado y han causado infección en pacientes en nuestra institución como en otras instituciones. Es por eso que es muy importante que los programas de optimización antimicrobianos a nivel hospitalario implementen estrategias para tratar de reducir el impacto de este problema de la resistencia a los antibióticos. Es importante considerar que la prescripción de antimicrobianos es un complejo proceso de toma de decisiones que, para mejorar la conducta de prescripción, es muy importante un cambio a nivel de las personas, que son los prescriptores, y un cambio a nivel organizativo y cultural de las instituciones. Es importante que los programas de optimización antimicrobianos identifiquen y resuelvan las barreras u obstáculos que dificultan el uso apropiado de antibióticos. Y estas intervenciones deben estar adaptadas a las circunstancias locales de cada institución. Estas estrategias deben permitir acortar el hiato en lo que es el uso inapropiado de antibióticos. Contamos ya con evidencia para tratamiento de diferentes enfermedades, como la neumonía adquirida en la comunidad en niños, en las cuales todas las guías concuerdan que para las neumonías no complicadas adquiridas en la comunidad, en las cuales la etiología probablemente es bacteriana, la etiología más frecuente es Streptococcus pneumoniae, y que la terapia empírica inicial de elección debería ser penicilina o ampicilina a dosis altas. Sin embargo, entre la evidencia que ya se encuentra publicada y reconocida y la práctica clínica, hay un gap en la prescripción y se siguen prescribiendo cefalosporina de tercera generación, acitromicina u otros antibióticos que no son los recomendados por las guías clínicas en el caso de neumonías adquiridas en la comunidad no complicadas. Es por eso que el modelo PROA debe incidir con intervenciones tanto en el prescriptor como en el sistema de salud, en la organización del sistema de salud, con el objetivo de mejorar la prescripción de antibióticos, y los resultados deben estar centrados en el paciente y medidos por la eficacia, que es un resultado clínico, disminución de la toxicidad, disminución de la resistencia y disminución de los costos. Este proceso de prescripción de antimicrobianos es influenciado tanto a nivel de prescriptor como a nivel del entorno. A nivel de prescriptor intervienen los aspectos técnicos, como el nivel de conocimiento del prescriptor en relación al uso de antibióticos, las habilidades, las actitudes. Muchas veces escuchamos que colegas dicen, no, yo doy este antibiótico porque mi experiencia me dice que con esto va mejor y no se guía por la evidencia. O la tolerancia a la incertidumbre, ya sea por cansancio, fatiga, por la sobrecarga de trabajo, por miedo a fallar, por miedo a las demandas legales, por presión del paciente, por presión del entorno o por presión propia. Y en relación a los factores que influencian desde el entorno, podría ser la falta de tiempo, la falta de recursos, la presión de grupo puede incidir positivo o negativamente en la prescripción apropiada de antibióticos, la falta de disponibilidad de antimicrobianos eficaces y seguros, o una incertidumbre diagnóstica que puede estar dada por la clínica, porque no se hace un buen enfoque clínico del diagnóstico, o por limitaciones en el diagnóstico microbiológico. ¿Ok? Por lo tanto, brevemente vamos a mencionar cuáles son las 10 Ds de la prescripción apropiada de antimicrobianos y en este caso de antibióticos. La primera D es una de las más principales, es el diagnóstico. Si no contamos con un diagnóstico apropiado, no podemos hacer un uso apropiado de antimicrobianos. ¿Qué pregunta deberíamos hacernos? Si el síndrome clínico de nuestro paciente es probable que corresponda a una enfermedad infecciosa. Si esta enfermedad infecciosa es una enfermedad severa o leve a moderada. ¿Dónde está localizada la infección?
y si esta infección es probablemente bacteriana u es de otra etiología, que puede ser viral, parasitaria o micótica. Por ejemplo, si tenemos un niño con neumonía adquirida en la comunidad, con sus vacunas completas, niño previamente sano, que se presenta con una neumonía segmentaria o lobar, la etiología más frecuente es Streptococcus pneumoniae, ¿ok? Igual, en otitis media, en el niño menor de 2 años, la etiología más frecuente es Streptococcus pneumoniae. En una infección urinaria, primer episodio, la etiología más frecuente es Escherichia coli, ¿ok? La segunda D, después del diagnóstico, es decidir. ¿Es necesario iniciar urgentemente tratamiento antibiótico en el caso que la etiología más probable sea una infección bacteriana? ¿O puedo tener un periodo de conducta expectante de 24 a 48 horas hasta obtener mayor información clínica y microbiológica que me permita tomar una mejor decisión a la hora de prescribir o no un antimicrobiano? Y la otra pregunta es, ¿necesito tomar alguna prueba microbiológica, ya sea de cultivo u otro test diagnóstico previo al inicio del tratamiento antibiótico para posteriormente poder reevaluar y decidir si continúo o no con el tratamiento antibiótico? La tercera D es de droga, que en este caso son los antibióticos. ¿Cuál es el antibiótico más apropiado para la enfermedad que tiene mi paciente? De acuerdo a la severidad de enfermedad, de acuerdo a la localización, hablando de etiología bacteriana. Mi paciente tiene historia de alergias previas a antimicrobianos. El antimicrobiano a elegir puede tener interacciones con otras medicaciones que esté recibiendo mi paciente. El paciente presenta algunas comorbilidades que podrían incrementar el riesgo de toxicidad del antibiótico a elegir. Por esto es muy importante conocer las características farmacocinéticas del antibiótico a elegir, como su biodisponibilidad, su volumen de distribución, su unión a proteínas, su vida media, su metabolismo y su vía de eliminación. Y conocer características farmacodinámicas, como es su concentración unitaria mínima, si es bactericida, si es bacteriostático, si es hidrofílico o lipofílico, y sus efectos secundarios. Otro aspecto importante es conocer el patrón de susceptibilidad más probable del agente sospechado. El antibiótico a elegir alcanza concentraciones apropiadas en el sitio de la infección. Y otro aspecto importante es el antibiótico a elegir, cuál es su índice farmacocinético o farmacodinámico que predice éxito clínico y microbiológico. ¿Es un antibiótico tiempo dependiente o es un antibiótico concentración pico dependiente o es un antibiótico cuya concentración en el área bajo la curva sobre el MIC en el intervalo de tiempo va a definir su éxito clínico y microbiológico? Y un ejemplo es el neumococo, ¿no? Cuando nosotros tenemos una neumonía por neumococo, el punto de corte de sensibilidad de MIC es más bajo. ¿Por qué? Porque el antibiótico llega más fácilmente al pulmón. Las concentraciones séricas son comparables con las concentraciones a nivel del sitio de la infección. Y es así que en este estudio de vigilancia de enfermedad neumocócica invasiva, realizado por el Grupo de Investigación de Enfermedad Invasiva por Neumococo entre los años 2017 y 2019, muestra que en el caso de neumonía por neumococo, el 81% de los aislamientos son sensibles a penicilina y el 14% tienen susceptibilidad disminuida a penicilina. Y esto significa que yo puedo tratar al 95% de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad no complicada por neumococo con dosis altas de penicilina o ampicilina. Lo que no es lo mismo si hablamos de acitromicina, clindamicina o clorafenicol, en los cuales pueden ver que los niveles de resistencia llegan hasta un 70 a 80%, y en el caso de clorafenicol hasta un 20%. Por lo que las penicilinas son la terapia de primera elección para neumonía por neumococo. Pero cuando hablamos de meningitis por neumococo, pues el antibiótico llega, atraviesa con más dificultad la barrera hematoencefálica. Y es por eso que los puntos de corte para definir sensibilidad en el caso de enfermedad neumocócica con localización en el sistema nervioso central
tanto para penicilina como para ceftriaxona, los puntos de corte del MIC son más altos. Y en esta localización sí se ha reportado susceptibilidad intermedia y resistencia tanto a penicilinas como a cefalosporina de tercera generación. Y es por eso que en el caso de una meningitis bacteriana de probable etiología neumocócica, la terapia empírica inicial será una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona más vancomicina hasta obtener los resultados de los cultivos. Este es un estudio realizado para una tesis de pregrado de la doctora Carolina Gómez de la Universidad Cayetano Heredia. Y como ustedes pueden observar, en el caso ya de neumonía adquirida en la comunidad complicada con empiema, vemos que la probabilidad de resistencia a penicilina es de 21% y de la probabilidad de resistencia a ceftriaxona es un 14%. O sea, es diferente que una neumonía no complicada. Y esto es como un ejemplo cómo la severidad de enfermedad interviene a la hora de la toma de decisiones. Y es así que siempre que yo voy a iniciar una terapia empírica inicial, tengo que tomar en consideración la severidad de enfermedad y el riesgo de daño o muerte si el tratamiento antibiótico empírico inicial no es efectivo las primeras 24 a 48 horas. Tomando como ejemplo neumonía, si estoy frente a un paciente previamente sano con neumonía segmentaria o lobar que no está séptico, previamente sano, con vacunas conjugadas al día y sin antibiótico previo, la tasa de respuesta favorable aceptable es de un 80%. ¿Por qué? Porque tengo 24 a 48 horas para observar la respuesta al tratamiento. Y es por eso que en estos casos la terapia empírica inicial es ampicilina a altas dosis, de 150 a 200 miligramos por kilo día, dividido en 4 dosis. Pero si ya estoy frente a una neumonía complicada con empiema y o necrosis, que como hemos mostrado, la probabilidad de resistencia a penicilina es mayor del 20% y la resistencia a ceftriaxona puede llegar a un 14%, pues mi tasa de respuesta favorable aceptable va a ser mayor. Ya no va a ser de un 80%, va a ser cercana al 90%. Entonces, si el paciente no está séptico, yo podría comenzar con ceftriaxona 100 miligramos por kilo día dividido en 2 dosis y evaluar la necesidad de drenaje pleural, ¿ok? Para drenar con el foco de la infección. Pero si tengo un paciente que ingresa con sepsis, síndrome de dificultad respiratoria, neumonía bilateral multifocal, hipoxemia, ya mi tasa de respuesta aceptable esperada a mi terapia empírica inicial debe ser cercana al 100%. En ese caso, no solamente cubriré la probabilidad de un neumococo resistente a ceftriaxona, sino también la probabilidad de un estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad como causa de neumonía con empiema o necrosis. Y la terapia empírica inicial será ceftriaxona a altas dosis más vancomicina a altas dosis asociado a drenaje. ¿Ok? Entonces, recordar que no todos los pacientes que requieren terapia empírica inicial necesitan tratamientos antibióticos de amplio espectro y que tengan un amplio margen de sensibilidad. Esto va a depender de la severidad de la enfermedad y de los factores de riesgo que tenga el paciente. La cuarta D, la dosis, ¿no? Debemos calcular la dosis ya sea en miligramos por kilo o en metros cuadrados o miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, conocer cuál es la dosis máxima diaria, determinar si el paciente requiere dosis de carga, el intervalo más apropiado de la dosis, si requiere optimizar la dosis porque es un paciente crítico o un paciente con hipoliminemia, si requiere ajustar la dosis de acuerdo a la función renal o hepática, o si requiere la monitorización terapéutica. El ejemplo típico es la vancomicina, en el cual alcanzar las concentraciones terapéuticas es variable y el rango nefrotóxico es estrecho. Por eso con el paciente crítico o el paciente con factores de riesgo de nefrotoxicidad es muy importante medir, monitorizar los niveles terapéuticos. La otra decisión es si vamos a administrar el antibiótico por vía oral o por vía endovenosa. El objetivo de la vía endovenosa es alcanzar rápidamente altas concentraciones séricas y concentraciones en el sitio de la infección.
para mejorar el pronóstico del paciente. Preguntarnos, ¿requiere infusión extendida? ¿Requiere infusión continua o solamente infusión intermitente? Hay infecciones que pueden ser manejadas por vía oral o pueden ser pasadas de la vía endovenosa a la vía oral después que se logra la estabilización clínica del paciente. Pero para pasarlo a la vía oral, debo preguntarme si la formulación oral tiene una buena biodisponibilidad, si tiene un espectro de actividad antibacteriano similar al antibiótico con el cual he encontrado la evolución favorable por vía endovenosa, si alcanza concentraciones óptimas en el sitio de la infección y tiene una buena tolerancia por vía oral, y en qué momento lo puedo pasar de la vía endovenosa a la vía oral. La sexta D es drenar y debridar. No olvidar que en el manejo de las infecciones es muy importante el control de foco. Tiene abscesos, hay que drenarlos. Tiene tejidos necróticos, hay que debridarlos. Tiene secuestros, hay que defocalizarlos. Tiene dispositivos médicos, lo más frecuente son catéteres u otros cuerpos extraños, hay que retirarlos. ¿Por qué? Porque hay bacterias que producen biofilms y se van a adherir a estos cuerpos extraños, lo cual va a ser difícil erradicar la infección. O en el caso de los abscesos y los tejidos necróticos, pues el antibiótico no llega en concentraciones apropiadas a los abscesos ni al tejido necrótico. Para estas recomendaciones que hemos mencionado, son muy útiles la adherencia a las guías clínicas y a los algoritmos de diagnóstico y tratamiento que vienen incluidas en las guías clínicas. Y estas son estrategias comprobadas que van a ayudar a la prescripción apropiada de antimicrobianos, tanto por la Academia Americana de Pediatría como la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Es así que, como ejemplo, en la guía clínica de neumonía se propone un algoritmo de diagnóstico y tratamiento para la neumonía adquirida en la comunidad no complicada. La ventaja de los algoritmos es que permiten una consulta rápida para la toma de decisiones, las cuales están basadas en la evidencia con la cual ha sido elaborada y aprobada la guía clínica. La séptima D es el desescalar, lo que conocemos como el time out, el tiempo fuera, que puede variar entre 36 a 72 horas después de haber comenzado la terapia empírica inicial. ¿Cuál es el objetivo? Determinar si el tratamiento actual es efectivo, decidir si deberíamos cambiar de antibiótico, variar la dosis, el intervalo, la vía de administración o la duración de tratamiento inicialmente programada, decidir si deberíamos descontinuar el antibiótico o cuál es el momento más apropiado para pasarlo de la vía endovenosa a la vía oral. ¿Y qué consideramos para tomar estas decisiones? La respuesta clínica, los resultados microbiológicos y de prueba de susceptibilidad a los antibióticos. Importante determinar si estábamos frente a una contaminación, una colonización o una infección, y la condición actual del paciente a las 36 a 72 horas de la terapia empírica inicial. La otra de la duración. En la actualidad hay suficiente evidencia para tratamientos acortados. En esta era se considera que los tratamientos acortados son tan efectivos como los tratamientos clásicamente prolongados y que muchas infecciones que inicialmente se recomendaban tratamiento completo por vía endovenosa, en la actualidad pueden tratarse ya sea desde un inicio por vía oral o pasar de la vía endovenosa a la vía oral después de un periodo de estabilización que puede ser 48 a 72 horas, como en el caso de la neumonía, en el caso de la infección urinaria, en el caso de una celulitis drenada, o de 3 a 5 días como una artritis séptica, o de 5 a 7 días como el caso de una osteomielitis. Y ustedes pueden encontrar diferentes artículos en los cuales comparan diferentes ensayos clínicos que comparan tratamientos acortados con los tratamientos clásicamente prolongados. Y como ustedes pueden ver que en el caso de la neumonía adquirida en la comunidad, tratamientos tan cortos como de 5 días pueden ser tan efectivos como de 14 días. Y en el caso de infección urinaria, tratamientos tan cortos como de 7 días pueden ser tan efectivos como tratamientos de 14 días. Por lo tanto, en la actualidad, la tendencia es a los tratamientos acortados.
Y esto es, por ejemplo, unas recomendaciones para infecciones netamente pediátricas, ya sea de la práctica ambulatoria o de la práctica hospitalaria, la más frecuente, como sinusitis, otitis media, faringitis aguda, cistitis no complicada, pielonefritis aguda, oitis complicada, neumonía no complicada y celulitis u absceso drenado, ¿no? La gran mayoría de estas infecciones, el tratamiento recomendado no es mayor de 7 días. Es muy importante discutir con el paciente el diagnóstico y en relación al tratamiento, el tiempo esperado para la mejoría clínica, la probabilidad de efectos secundarios y qué hacer si no observa mejoría dentro de las primeras 48 a 72 horas de la terapia empírica inicial. Es muy importante mantener informado al paciente. Y otro aspecto muy importante y que generalmente fallamos es documentar en la historia clínica el diagnóstico sindrómico con la etiología más probable. Luego, documentar la etiología confirmada, el plan de trabajo, cuál es el antibiótico elegido, la dosis y el intervalo, la duración programada de tratamiento, y esto debe ser informado al paciente o al responsable del cuidado, que son los padres. ¿Ok? Documentar la prescripción del antimicrobiano es muy importante y es uno de los problemas que adolecemos en las historias clínicas. El otro aspecto importante a lo de la prescripción es tratar de guiarnos por la clasificación AWARE. ¿Qué es la clasificación AWARE? Es una clasificación de antimicrobianos propuesta por la OMS, que clasifica a los antimicrobianos en 3 categorías. Acceso, que son aquellos antibióticos de espectro más reducido, con bajo riesgo de generar o seleccionar bacterias resistentes. Los antibióticos de vigilancia, que deberían ser los antibióticos para tratar infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos de categoría acceso. Su uso básicamente debería ser a nivel hospitalario, pero que tienen el inconveniente que tienen un mayor riesgo de seleccionar o inducir bacterias resistentes. Y los antibióticos de la categoría reserva es la última opción de tratamiento que tenemos para infecciones por bacterias multidrogas resistentes. Generalmente son de alto costo, también presionan la selección o inducción de resistencia y ya incluso en aquellos países que se vienen usando ya se ha reportado la resistencia. ¿Cuáles son los objetivos de esta clasificación? Maximizar la eficacia clínica, minimizar la toxicidad, minimizar los costos y reducir la emergencia y diseminación de las bacterias resistentes a los antibióticos de mayor consumo. Esta es la clasificación, antibiótico de acceso, acuérdense, son la primera línea de tratamiento para infecciones en la comunidad, generalmente son de espectro reducido, de bajo costo, y generalmente no inducen ni seleccionan resistencia. Los de categoría vigilancia o WASH son aquellos de un espectro más amplio, generalmente se usan para tratar infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos de la categoría acceso, generalmente son de uso hospitalario, pero tienen mayor riesgo de generar, inducir o seleccionar resistencia a los mismos. Y los antibióticos de reserva, que son la última línea de opciones de tratamiento para tratar infecciones por bacterias multiresistentes, cuyo uso debería ser reservado para pacientes con infecciones asociadas a los cuidados de la salud, sobre todo aquellos en unidades de cuidados intensivos que tienen mayor riesgo de infecciones por bacterias multiresistentes, pero que también están asociados a la inducción y selección de resistencia a los mismos con el aumento de consumo. Esta es la lista de los antibióticos de la categoría acceso, ¿no? ¿Cuáles son los que más utilizamos? Amoxicilina, ampicilina, dicloxacilina, oxacilina, amicacina, gentamicina, amoxicilina clavulánico, ampisulbactam, cotrimoxazol, cefalexina, clindamicina, nitrofurantoína, ¿ok? Entonces, deberíamos tratar de siempre que estamos frente a un paciente con una infección adquirida en la comunidad no severa, con bajo riesgo de resistencia, utilizar un antibiótico en la categoría acceso.
Dentro de los antibióticos, la categoría vigilancia, tenemos la acitromicina, que es un antibiótico en el cual hay un uso inapropiado en infecciones respiratorias. Las quinolonas, en las cuales hay un uso inapropiado en infecciones gastrointestinales. Y a nivel hospitalario, la ceftriaxona, la ceftazidima, el meropenem y la vancomicinas. Antibióticos a los cuales ya tenemos infecciones por bacterias resistentes. ¿Por qué? Porque estos antibióticos presionan o seleccionan resistencia bacteriana a los mismos. Y dentro de las categorías de reserva de la OMS, tenemos el ceftolozano tazobactam para Pseudomonas resistente a carbapenem, ceftazidima avibactam para Pseudomonas resistente a carbapenem o para Enterobacteria resistente a carbapenem, tigecyclina, daptomicina, aztreonam, pero de los que disponemos en nuestro formulario solamente linezolid y colistina. Que colistina no es el antibiótico más eficaz y seguro para infecciones por Gram negativo multiresistentes, pero es el único que disponemos en el formulario. Aún no contamos con daptomicina en nuestro formulario. ¿Y qué otra ventaja tienen los antibióticos en la categoría acceso? Que el 60% tiene una contraparte por vía oral, lo cual nos permite pasar de la vía endovenosa a la vía oral, lo cual no sucede con la mayoría de los antibióticos de la categoría vigilancia o de la categoría de reserva. De la categoría de reserva, el único es el linezolid. El único es el linezolid. ¿Ok? Y este es un resultado del último estudio de prevalencia de uso de antibióticos que hemos realizado en diciembre de 2024 en nuestro instituto. Y como pueden observar, en infección de la comunidad, el 69% de los antibióticos usados pertenecen a la categoría de vigilancia. El objetivo es que el 60% de las infecciones adquiridas en la comunidad, al menos el 60%, debería ser tratado con antibióticos de la categoría acceso. Y que en infecciones asociadas a los cuidados de la salud, menos del 5% requieran el uso de antibióticos de la categoría de reserva. Y en el caso de la profilaxis perioperatoria, el 90% de las profilaxis perioperatorias debería corresponder a cefazolina, que es un antibiótico de la categoría acceso, cuando hablamos de cirugía limpia, como cirugía de tórax, cirugía cardiovascular, cirugía ortopédica, cirugía plástica. Sin embargo, hay un uso indebido de la ceftriaxona. Para poder cambiar el comportamiento en la prescripción de antibióticos, que es muy importante, pues nosotros empleamos la estrategia handshake, que es el poder de las pequeñas y continuas interacciones para generar el cambio en el comportamiento, que consiste en la incorporación del equipo PROA en las rondas clínicas para evaluar las terapias empíricas iniciales de emergencia dentro de las primeras 24 horas de admisión a hospitalización en los servicios de pediatría o aquellas pacientes con aislamiento microbiológico para optimizar la terapia dirigida. Este cambio de comportamiento es un proceso largo y continuo, que los resultados los vamos a observar en el tiempo, aunque ya en el último estudio de prevalencia muestra que el 70% de las prescripciones de antibióticos en nuestro instituto está acorde a la guía clínica, comparado con el estudio anterior que reportaba cerca de un 50%. ¿Ok? Bueno, a nombre del equipo PROA del Instituto Nacional de Salud del Niño, le quiero dar las gracias por participar en este curso y invitarlos para la próxima sesión del último miércoles de este mes. Muchas gracias. Hasta luego.